Como ya es costumbre, les traigo la sección donde les cuento qué música anduve escuchando a lo largo del mes. No es una lista con lo peor y lo mejor, simplemente son discos que quería recomendarles o no, depende del caso. Abro la lista con el tan anunciado regreso de Metallica. He visto varias personas desilusionadas y enojadas con este álbum. La verdad, no sé qué esperaban, es más o menos lo que viene haciendo Metallica en los últimos discos. En lo personal me pareció disfrutable, pero no va más allá de eso. Por un lado, hay tracks de 7 minutos donde quieren recrear canciones de los álbumes clásicos como en 72 Seasons o Screaming Suicide. No llega a superar a Metallica de los 80, pero los riffs de guitarra y el bajo son lo que uno esperaría en Metallica, sumado a que la voz de James parece no envejecer. También hay momentos donde retoman el sonido rockero de Load, pero con estructuras mucho más ambiciosas, como en You Must Burn. No creo que sea una de las mejores canciones del planeta, pero me agrada por el valor nostálgico. Lamentablemente, la duración del álbum termina siendo su peor enemigo. No es que haya algo intrínsecamente malo en canciones de 7 minutos, el problema es que termina sonando redundante. La duración de la mayoría de las canciones no se justifica. Sumado a canciones insostenibles como Rune of Mirrors o If the Darkest Had the Sun, los gritos del principio me causan mucha gracia y me cuesta tomármelo en serio. Tampoco me gusta tanto el cierre, me causa gracia porque es fanservice metalero. Para quienes no sepan, gran parte de la canción hace referencia a varios del álbum negro. En definitiva, es un disco que van a disfrutar si ya les gustaba Metallica. No pretende ser más que un álbum para los fans y no sale de ahí. A mí por lo menos me sorprende que con 40 años de trayectoria puedan seguir sacando música buena. Siguiendo con los lanzamientos populares de abril, está el disco de Lali. Lali es una de las cantantes pop argentinas más populares, si no la más popular. Este sería su quinto álbum de estudio y la verdad no me terminó de convencer. En parte aprecio el espíritu del álbum. Pocos artistas mainstream argentinos se animan a incursionar en géneros por fuera del pop latino, como puede ser el EDM o el R&B. Teniendo en cuenta la presencia de Lali en los medios, me parece positivo que experimente con otros sonidos. Ahora, gran parte del disco se queda en las intenciones. Por ejemplo, Obsesión es un track con una onda de finales de los 90 al estilo TLC o Destiny's Child, pero sin muchos de los componentes que enriquecen el género. No es por hacerme el picante, pero el instrumental parece un demo. Se nota que a muchos de los instrumentos le falta un trabajo de postproducción importante. Sumado a esto, la voz está procesada de forma polémica. En los tracks medio lujuriosos como N5 o 2 on 3 terminan siendo arruinados por el uso injustificado de procesadores de voz. No entiendo cómo en una canción teóricamente erótica su voz parece la de un Vocaloid. Muchos de los efectos parecen haber sido usados porque sí. Mejor que 2 on 3. Después está Cómprame un brillito o Motivation, canciones que hasta muchos de los fans odiaron. Entiendo el enojo, son tracks medio irritantes, pero no creo que sea por la letra. Al menos para mí, el problema sigue siendo el mismo, la producción musical chata y sin mucho criterio. Ahora, no creo que el disco no tenga su atractivo. Por ejemplo, el tema que samplean a Moria Kazan me parece un gran acierto. Ahí Lali rapea como una campeona y no estoy siendo irónico. Lo más frustrante es que podría haber sido un gran disco. Disciplina o Diva me parecen grandes canciones pop. Además, Lali tiene la personalidad y el talento para hacer música atractiva. Simplemente me gustaría que la producción musical esté a su altura. Continuando con la industria nacional, tengo el álbum debut de Taichu. Este es un disco interesante porque toma música culturalmente asociada a la fiesta y la noche, aunque la paleta de sonidos sumada a las interpretaciones remite más a un escenario pesadillesco que a las discos. Por ejemplo, los dos primeros tracks parecen electrónica del 2005, pero con un toque medio agresivo y sucio, tanto por el tono de la producción musical como por las letras explícitas. Este sentimiento extraño se va a trasladar a las canciones más bailables como Presión o Payday, donde hace algo similar a la cumbia y el reggaetón, aunque la cantidad de sonidos raros asustarían a alguien dentro de una discoteca.
El álbum parecería mostrar sus verdaderas intenciones en Alaska o en Desero, donde sobre esos instrumentales medio hyperpop empieza a desahogarse. Desconozco si pretende ser una obra conceptual, pero en estos tracks donde baja la intensidad parecen ser pensamientos deprimentes post-fiesta. Destaco el trabajo de Taichu como vocalista, tiene la personalidad y habilidad para sonar convincente tanto en los momentos íntimos como en los más lujuriosos, como podría ser Gas junto a Mere Joven. En resumen, es un álbum que me gustó bastante, incluso siendo una persona completamente ajena al reggaetón, las canciones más bailables me terminaron comprando. Me encanta cómo empezamos a escuchar la influencia de Sophie y Arca en las nuevas generaciones de artistas. Si bien en esencia es música para la fiesta del descontrol, no deja de ser un trabajo para apreciar en otro tipo de contexto. Después tengo un disco que se me pasó el mes pasado, pero finalmente puedo terminar de escucharlo. El último trabajo de Lana Del Rey. Desde el comienzo, Lana nos da un pantallazo del tono general del álbum, una obra honesta e íntima, pero que al mismo tiempo intenta ser una experiencia trascendental. Este, sin lugar a dudas, es el punto más fuerte del álbum. Si tienen ganas de escuchar música solo por el hecho de escuchar algo bien grabado y producido de manera magistral, pongan este disco. Hay momentos que son una locura, como el final del track que titula el álbum. Sumado a esto, hay un uso muy cinematográfico del sonido, como por ejemplo en Judas Smith Interlude, donde parece que estamos sentados viendo la tele junto a una mujer, o también están las latas que se mueven en Fingertips. Cuando lo escuché por primera vez, debo admitir que me asusté. Más allá de lo musical, temáticamente se presta para el análisis, dado que hay reflexiones sobre la religión, la maternidad, las relaciones tóxicas y el lugar que ocupa Lana dentro de la industria. Es curioso porque hace unos años ella hizo un posteo medio raro donde se mostraba enojada porque teóricamente cierto sector del feminismo la criticaba por narrar historias tóxicas, lo cual más que un análisis o acusación es un dato de la realidad. Ella efectivamente narraba romances tóxicos, pero por lo menos nunca vi una publicación seria cuestionando la existencia de Lana, sino más bien plantean debates usando su música como disparador. Es irónico porque, en parte, este disco es un estudio sobre este tipo de relaciones. Supongo que la prefiero a Lana como cantante y no como instagramer. Lo que sí, el disco conserva esa onda hollywoodense y muchas veces se vuelve melodramático, o sea, intencionalmente melodramático. Los arreglos de cuerdas y el tono de voz remiten mucho al cine romántico de los 40s y 50s. Ahí es donde encuentro la primera barrera respecto a este álbum, no soy muy amigo de esta estética. Y como si fuera poco, el cierre del disco es muy raro, se pone a hacer cosas medio trap, y no es broma, hay canciones con beats trap. Con eso dicho, el álbum suena excelente y da gusto sentarse a escuchar la paleta de sonidos que tiene para ofrecer. Además, canciones como Sweet o Paris, Texas me parecen geniales. Siento que Lana no para de mejorar como cantante. Por eso, sacando la parte del cierre, es un gran disco, aunque me parece un tanto difícil de asimilar con una primera escucha. Hay mucha información para procesar y lo digo como algo bueno. Es un disco que cuanto más lo escucho, más virtudes le encuentro. Siguiendo con la música medio depre, está el tan esperado debut de Boy Genius. The Record es el primer LP del supergrupo conformado por Julian Baker, Phoebe Bridgers y Lucy Dacus. Tal vez lo recuerden porque hace un par de meses sacaron un EP a modo teaser, ahora finalmente tenemos el álbum entero y es más o menos lo que prometía ese EP. En líneas generales, son ellas narrando historias de desamores, relaciones complicadas y a veces historias de amor que aparentemente no salieron tan mal. Por suerte, no suelen caer en lugares comunes ni en los latiguillos del género, y cuando lo hacen, las canciones son lo suficientemente cautivantes como para mantener nuestra atención. Un ejemplo de esto es $20, donde tenemos la típica historia de dos personas viviendo de manera alocada un amor juvenil. Después vamos a encontrar momentos realmente incómodos donde Phoebe Bridgers habla de relaciones abusivas como en Emily I'm Sorry o Letter to an Old Poet. La segunda me resulta particularmente inquietante y explícita. En un momento Phoebe describe cómo fantasía con matar a esta persona para terminar el sufrimiento. You're not special, you're evil.
Ahora, estoy haciendo foco en las letras porque es el atractivo del género, pero los instrumentales no se quedan atrás. Me gusta cómo las baladas pueden generar ese clima íntimo, así como también la energía que tienen los tracks más cercanos al indie rock, como Not Strong Enough o The Satanist. Ciertos elementos de estos tracks me recuerdan a Dinosaur Jr. En resumen, es un disco mega recomendable que escucharía a lo largo del año, aunque a veces la experiencia del álbum se vuelve confusa. Los segmentos más cercanos al indie rock no tienen mucho que ver con las baladas íntimas y desgarradoras. Además, por momentos no parecen un trío, de hecho, el álbum en sí parece un split de estas tres artistas, aunque jamás llega a ser un problema porque cada canción se sostiene por sí sola, sumado a que son grandes artistas y siempre da gusto escuchar qué tienen para decir. Para levantar el ánimo, les propongo que hablemos del nuevo EP de Kep1er. Quienes sigan este canal seguro recuerden a Kep1er, este grupo coreano que salió de un reality y vengo siguiendo desde su creación. En un principio no me parecía un proyecto muy atractivo, pero en sus últimos trabajos empezaron a hacer pop divertido y bailable, como es en el caso de este EP. Por ejemplo, el grupo de bajo en Giddy está buenísimo y se lleva muy bien con los distintos tipos de voz. Me gusta cómo cada uno hace su aporte porque vuelve al track muy dinámico. En lo que queda del EP vamos a encontrar un track medio pop latino estándar, pero que lo salva el estribillo, o Back to the City, donde tenemos synth pop noventoso con producción actual. Creo que esta es mi canción favorita del disco, me recuerda bastante a Pristin o los primeros EP de Dream Note. Y como no podría ser de otra forma, el EP cierra con R&B. Esto tal vez sea lo más flojo del disco, las interpretaciones son buenas, pero no es algo tan recordable. La verdad, no hay mucha unidad estética a lo largo del proyecto, pero tampoco es tan importante porque la mayoría de los tracks son potenciales hitazos. Por otra parte, se nota que las integrantes fueron creciendo a nivel individual. En comparación con los primeros trabajos, hay mucha más química entre ellas. Me hubiese gustado que, en lugar de probar distintos géneros musicales, desarrollen alguno. Aún así, es un trabajo que me divierte y no me quejo. Siguiendo por el lado del K-pop, o más o menos K-pop, tenemos otro de los BTS sacando música. Este es el debut oficial de August D, quien se suma a la lista de miembros de BTS sacando material solista, aunque su debut es medio mentiroso. Hace un par de años sacó un gran mixtape del cual hablamos en este canal. Técnicamente no contaba como debut, pero lo promocionó como un disco. Tecnicismos aparte, al igual que sus compañeros de grupo, nos trae un álbum oscuro y honesto. Tal y como pasó en sus primeros trabajos, vamos a encontrar pop rap bastante agresivo, donde se anima a jugar con sonidos tradicionales coreanos como en Higun, por ejemplo, una de mis canciones favoritas. Creo que de los BTS se convirtió en mi MC favorito. Me gusta cómo sabe comunicar su enojo hacia el mundo, como pasa en Hum junto a J-Hope, por ejemplo. Después el álbum va a tener su momento reflexivo en tracks como Amígdala, donde habla sobre cómo los traumas del pasado dejan heridas tanto a nivel físico como emocional. De ahí el nombre del track. Obviamente está hablando de la amígdala del cerebro y no del dolor de garganta. La segunda mitad del álbum me pareció menos atractiva porque se mete de lleno al pop rap y pierde la intensidad del principio. Por ejemplo, en People Part 2 me gusta el estribillo de IU y el tono retro del track, pero al repetirlo tanto suena redundante. Aunque destaco la colaboración de Ryuichi Sakamoto, teniendo en cuenta su reciente muerte, se vuelve todo más emotivo. Es un trabajo que recomiendo para quienes les gusta el hip hop, me parece una gran introducción al hip hop coreano. Además, no hace falta ser fan o conocer BTS para escucharlo, aunque me llama la atención como cada álbum de los integrantes parece formar parte de un mismo universo sin perder la impronta de cada miembro. No sé si fue intencional o salió de casualidad, pero es llamativo. Saliendo de Corea, pasemos un poco al post-hardcore con el álbum debut de MS Paint. Este es un disco que había ignorado por completo hasta que me lo recomendó mi novia y agradezco porque fue un gran descubrimiento. Pods America es un disco de post-hardcore con algunos tintes electrónicos que se llevan muy bien entre sí, con Hardwire, donde hay sintetizadores medio etéreos combinados con esos gritos hardcore.
Algo que me llamó la atención es cómo algunos de los segmentos más violentos apenas tienen guitarras, como en Decapitated Reality. Lo que sí, teóricamente, el disco tendría un fuerte componente político, pero nunca lo llegan a desarrollar del todo. Entiendo que hay un mensaje anti-Estados Unidos, pero queda en eso, como cuando llaman a quemar símbolos patrios, por ejemplo. Por lo menos a mí esto no me molesta, porque la energía que hay a lo largo del proyecto sirve como para sostenerlo. Por eso no me queda más que recomendárselos si jamás escucharon este tipo de música. La verdad es un proyecto atractivo. Después podemos pasar al segmento más intelectual y metalero con el nuevo álbum de Liturgy. Liturgy es un proyecto de avant-garde metal liderado por Halina Revena Hunt Hendrix, espero haber pronunciado bien su nombre, quien ha usado Liturgy para teorizar sobre la religión. Para que se den una idea, hizo una serie de videos explicando toda la teoría detrás de cada álbum, por lo tanto, toda su discografía está interconectada. Siendo sincero, esta parte de su discografía se me escapa por completo y no me interesa tanto. Lo importante es que, además de agregar este componente espiritual al black metal, también fueron incorporando distintos géneros musicales como el glitch, la ópera y el rock progresivo. En consecuencia, tenemos un disco difícil de procesar, por eso no hablé de él cuando salió. Incluso al día de hoy me cuesta hablarles del álbum porque me obliga a correrme de la reseña convencional, al punto que es raro hablar de canciones individuales. Por ejemplo, el track que titula el disco dura 15 minutos y pasa de todo. A esto súmenle que el proyecto está estructurado en 4 movimientos. Ahora, no me gustaría que los intimide la parte teórica o la duración del disco porque es una genialidad. Vamos a tener momentos donde hacen black metal con guiños al rock progresivo como en Degeneration, donde podemos escuchar una flauta al mejor estilo Jethro Tull, la cual termina sepultada por un muro de distorsión y black metal. También vamos a encontrar pasajes limpios que sirven como pausa para el oyente, como en Angel of Sobriety, donde tenemos ese coro angelical. Me parece increíblemente satisfactorio cuando los álbumes tienen un desarrollo. El final del disco es muy épico, si bien son todos gritos y distorsión, al mismo tiempo todo se siente armónico y hasta religioso, diría. Es como alguien entrando al reino de los cielos prácticamente. Pero como ya les dije, es un trabajo demandante y muy poco accesible en cierta forma, pero si tienen el tiempo denle una oportunidad. Por álbumes como este, empezar a recomendar música en internet. Y para ir cerrando, tengo uno de mis discos favoritos en lo que va del año, We're Still Here de The Hirsch Collective. Este colectivo reúne grupos marginales como es el caso de afrodescendientes, gays, trans y cualquier minoría que quiera participar del asunto. Prácticamente es como Glee, pero en lugar de combatir las injusticias con covers de canciones pop mega conocidas, esta gente recurre al power violence o mejor dicho, queercore. El disco es una explosión de violencia y de enojo hacia el mundo, aunque no llega a ser algo agotador, incluso para personas completamente ajenas a este género. Muchos de los tracks tienen segmentos melódicos o en el medio del track rompen con algún pasaje recitado, a veces para reforzar el mensaje político, como en You Are Not Alone, donde tenemos a Laura Mantis contando cómo va a prenderse fuego, lo cual es interrumpido por un instrumental medio doom mientras escuchamos los gritos. No es el sonido más agradable, pero al menos tenemos a la banda de Buddy en el track. They've cast me in the movie of my life as myself. Este es otro punto a destacar, el proyecto cuenta con una serie de colaboraciones que lo elevan aún más. Entre los nombres más conocidos tenemos a Soulglow, Frank Iero de My Chemical Romance, Full of Hell, Melt Banana y Shirley Manson de Garbage. Más allá de que es un gran álbum de metal por donde se lo escuche, el espíritu del proyecto termina siendo lo más importante. El punto del disco es recordarle al mundo que estos colectivos existen y lo hacen de la forma más convincente y genuina, con instrumentales viscerales y gritos catárquicos que dan ganas de salir a romper edificios públicos a cabezazos.
Y con eso voy a cerrar este video, no sin antes agradecerle a quienes se hacen miembros del canal y dan su aporte económico todos los meses, o quienes donan ahí por Mercado Pago o con ese botón del super like. La verdad que es lo mismo para mí, todo me ayuda un montón. Así también como quienes comentan, me siguen en redes sociales, en mi canal secundario y todas cosas que ayudan un montón para que este canal pueda seguir existiendo. De momento me despido y nos estaremos viendo la semana que viene.